Vamos a la predicación del día de hoy. Seguimos como si fuese esta serie de preguntas, ¿no? Preguntas básicas, preguntas fundamentales. ¿Por qué? Porque son el fundamento, muchas de ellas, las respuestas de estas preguntas a nuestra vida en Cristo. La vida en Cristo que muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, andamos sufriéndola de más, como dicen, sufriéndola de más o perdidos como oveja extraviada. Pero el Señor quiere que vayamos a Él, al pastor. Y la pregunta de hoy es, ¿cómo vencer el pecado en mí? ¿Cómo vencer el pecado en mí? Vamos a ponernos en manos de Dios. Señor, te damos gracias en este día porque es tu Santo Espíritu el que nos va guiando a través de esta vida. Y es el Espíritu Santo mismo, Padre, que tú enviaste a nuestro corazón a morar, mi Dios. El que debe de hacerlo para poder vivir como tú has dispuesto para bendición nuestra, mi Dios. Señor, ayúdanos a ser hoy mismo sensibles a esta palabra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo vencer el pecado en mí? Si ven esta pregunta, se dan cuenta que está muy relacionado a lo que el domingo pasado se predicó. Entonces, vamos a ver cuál es el ancla, el pasaje ancla del día de hoy. Vamos todos juntos a la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 4 al 6. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, ahí en su Biblia, o síganlo en la pantalla, y dice así la palabra de Dios. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él nos ha escogido, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Subraya la palabra convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes, siempre buscamos su propio bien. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Amén. Si vemos esto, estamos aquí viendo de palabras que necesitamos hoy aprender y entender para esta vida en rectitud delante de Dios, esta vida del cristiano. Y aquí bien claro, en el versículo 5 dice que el evangelio, la palabra de salvación de Dios, no llegó a nosotros solamente con palabras, como ahora usted puede pensar, ay, pues el hermano está soltando las palabras que están escritas en la Biblia. No, sabemos que la palabra de Dios lleva en sí una carga poderosa, el poder de Dios mismo, que a través del Espíritu Santo nos llena de convicción. Esta convicción es la clave de la predicación del día de hoy para ver cuál es la pregunta a resolver de hoy, que es ¿cómo vencer el pecado? ¿Cómo podemos vencer el mal con el bien? Si vamos a Romanos capítulo 12, versículo 21, lo voy a leer en la traducción viviente, Romanos 12, 21, está claro cuál es la instrucción del Señor. Y dice por medio del apóstol Pablo, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Suena bonito, hasta suena como un eslogan de campaña política, ¿verdad que sí? Vote al candidato bueno y juntos venceremos el mal en México, o algo así, ¿no? Erradiquemos la violencia, la pobreza y la injusticia. Hagamos el bien. Y todos los políticos se ponen, sí, vamos a hacer el bien con mi partido, con mi candidatura. Y es como un eslogan, pero cuando es cuestión y está escrito en la palabra de Dios, no es tan solo un eslogan, sino que es verdad. Y no es una verdad cualquiera, sino es la única verdad.
La palabra de Dios lo plantea de una manera sencilla, para que lo entendamos nosotros, los de corazón sencillo. Vence al mal haciendo el bien. Y porque se puede extrapolar también, porque si no estamos haciendo eso, el mal nos va a vencer. O es una o es otra. Estoy vencido por el mal, o yo estoy venciendo al mal. ¿Con qué cosa? Con el bien. El problema es muchas veces queremos vencer el mal, el pecado, haciendo cosas que Dios no nos manda hacer. Pero aquí está bien claro. Claro, hago el bien. Sigo entonces las instrucciones de Dios escritas en la Biblia. Está claro, asunto arreglado. Y tengo entonces, aparte, al Espíritu Santo morando en mí para que Él me guíe. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué hay aparte de eso? ¿Cuánta seguridad más puedo exigir a Dios? Pero, ¿por qué no hago el bien que Dios me instruye para mi beneficio? Esa es una pregunta un poco más específica y que llega a nuestro corazón. Porque muchas veces, ¿qué hago? Hago el mal. Hago lo erróneo, lo incorrecto, lo que es pecado, mal delante de Dios. Hago lo que no me conviene. Dejo de un lado la guía del Espíritu y de la palabra de Dios y tomo el rumbo que yo considero está bien. En Romanos 7:21, en la Reina Valera, Romanos capítulo 7, versículo 21, la palabra de Dios nos sigue instruyendo así. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, ¿se fijan? Yo quiero hacer el bien. ¿Cuántos de aquí, si yo le pregunto en forma individual y en lo privado, no aquí en lo público, como todo buen político que somos, cada uno en nuestro corazón decimos, eso soy bueno, yo quiero hacer el bien. Todos vamos a decir que quiero hacer el bien. Ese vecino siempre parrandero que lo ve con una mujer y con otra, que dice maledicencias constantemente, que está ahí, que, por ejemplo, que tiene un oficio y siempre le pone menos acá para ganarse más, por aquí le hace por acá. Ese tipo de vecinos o amigos o conocidos que usted tiene por ahí en el mundo, ¿verdad? Si usted le pregunta incluso a ellos, ¿usted quiere hacer el bien? Y él le va a decir, claro, yo estoy haciendo bien. Yo hago el bien, yo le doy sustento a mi familia con eso, yo me cuido mi cuerpo y yo no sé qué cosas, y yo voy y soy buena gente allá y acá, y trato bien a mi madre, etcétera. Incluso aún los narcotraficantes más famosos, ¿verdad? Dicen que yo estoy bien. Había uno que, pues el Chapo, ¿no? Que decía que él trataba, a mi madre no la tocan, como aquí en México siempre dicen, ¿no? Te metes con cualquier, pero con mi madre no te metes, ¿no? Entonces ellos dicen hacer el bien todo el tiempo, piensan que están haciendo el bien, nos incluimos, pero la palabra dice bien claro en Romanos 7:21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Una ley es algo que inmodificable, es algo seguro, que el mal está ¿en dónde? Está en mí. Ese es el tema. La ley, aquí ley, la palabra nomos, del griego nomos, habla de un principio. ¿Qué es un principio? Pues es una verdad. ¿Y qué dice esta verdad? Que el mal que nosotros pensamos está en otro o en una situación mala, no está ahí en sí. El mal está en mí. O sea, mal aquí, fíjense bien, la palabra mal aquí en el versículo 21 es la palabra kakos, con K, que dice, la definición habla algo indigno, algo inválido, algo perverso, maligno, un crimen, habla de una depravación, de algo injurioso, una injuria. Fíjense bien, también habla de algo pestilente, algo que huele mal, algo que causa daño o mal a nosotros, claro, a las personas. Ese mal es el que está en mí. Vamos por eso, ¿no? Es un principio que necesitamos nosotros saber. Por eso está escrito en la Biblia. La Biblia es una revelación de Dios para con nosotros, para que lo
entendamos, conozcamos y entendamos, lo bajemos al nivel de nuestra mente y corazón y lo podamos ejercer conscientemente. Entonces dice, si necesitamos saber estas verdades, principios de Dios, es para no caer en las trampas de nuestro corazón que tiende a ese mal, de ser justos en nuestra propia opinión. Muchas veces cuando leemos la Biblia nos confronta y la reacción inmediata no es de recibirlo con agrado, sin embargo es de ¿qué? De recibirlo poniendo ¿qué? Murallas, poniendo un cerco y viendo, no sé por qué el hermano está diciendo eso. ¿Se habrá enterado de algo que me está pasando? ¿Cómo sabe? ¿O por qué la Biblia siempre se la agarra conmigo? ¿Por qué la palabra me ofende? Y es parte del trato de Dios. Porque el Señor primero quiere quitar ese orgullo. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, en Romanos 12, 16. No seamos sabios ¿en qué? En nuestra propia opinión, en nuestros propios argumentos, le dice el apóstol Pablo, argumentos. ¿Cómo que no sean sabios? No es que tenemos que buscar la sabiduría, pero aquí en Romanos 12, 16, la palabra sabios tiene varias definiciones en el griego, pero la que aquí aplica en Romanos 12, 16 es la palabra arrogante. O sea, no sean arrogantes en su propia opinión, significa. ¿Qué es arrogancia? ¿Qué es una persona arrogante? Es una persona que carece de una cualidad muy importante delante de Dios, que es la humildad. Que se siente o se cree superior a los demás, incluso a Dios. Porque cuando escucha la palabra de Dios, no la acepta. Porque su pensamiento está por sobre el de Dios. Eso se llama arrogancia. Recordemos aquel fariseo, ¿no? Todos sabemos ese fariseo que oraba y decía al Señor, no, pues yo soy bueno, yo hice esto, yo hice lo otro. Y él lo que estaba opinando en su propia opinión, digamos, cuando estaba orando al Señor supuestamente, es que él ya había alcanzado la justicia de Dios por lo que él hizo, por lo que él estaba citando en su oración. Yo ayudé a los pobres, yo di diezmos, yo hice el otro. Entonces él ya con eso se sentía justo en su propia opinión. Estaba siendo arrogante. Pero el Señor, ¿cómo dice que se fue a su casa? ¿Se fue con la paz de Dios? No, él regresó a su casa sin el perdón de Dios, dice Jesús. Porque nunca le pidió perdón a Dios. En principio, ¿se dan cuenta que en esa historia él no regresó justificado, no regresó con el perdón de Dios? Porque el fariseo jamás le pidió perdón a Dios, sino que solo se vanaglorió a sí mismo y se mantuvo en su propia opinión. La pregunta, mis hermanos, sigue revoloteando ahí, ¿no? Sigue estando en nuestra mente. Debe de estar. ¿Cómo vencer el pecado? ¿Cómo vencerlo? Porque si un cristiano es hijo de Dios, debe de salir victorioso en cada batalla que se le presente en esta vida, diariamente, en lo que nosotros llamamos la lucha espiritual, la que el mundo llama la lucha entre el bien y el mal, dicen ellos, ¿no? Pero todos se creen parte, volvemos a lo mismo, se creen parte del equipo de los buenos. Como en los dibujos animados, en las tiras Marvel, ¿no? Yo soy de la Liga de la Justicia. Yo soy Superman, yo soy Batman, yo soy la Mujer Maravilla. No, tú y Aquaman. Y no, los otros no, yo no soy el otro, el malo. Todos pensamos que somos del equipo de los buenos. Otra vez la Biblia nos confronta con sus principios de verdad absoluta. Si vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10, Romanos 3, 10 en la Reina Valera, cita un salmo, el apóstol Pablo, y dice así la palabra de Dios, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno.
No hay ni siquiera uno. Pues entonces estamos, como así dice el salmista y cita Pablo, vencidos por el mal que mora en mí. O sea, ya está claro, no hay uno bueno delante de Dios, no hay uno justo delante de Dios. Pero entonces, ¿cómo vencemos el mal? ¿Cómo no somos como ese fariseo que está en su propia opinión creyéndose justo? ¿Cómo lo hacemos? La Biblia misma, fíjense bien, la Biblia misma nos da la pauta. La Biblia nos llama más que vencedores. Somos triunfadores, victoriosos significa que obtenemos victorias, triunfos en nuestra lucha espiritual. Primero, para obtener esa lucha debemos entonces de concientizarnos, de saber que dentro de nosotros que mora el mal. Por eso la instrucción fue clara: vence ese mal que mora en ti, haciendo, accionando, obrando con el bien. Si esta es la instrucción, es porque es posible hacerlo. Si Dios nos da esta ordenanza, este mandato, es porque es posible para nosotros, pecadores, gente injusta, que mora el mal en nosotros, poder ser triunfadores en esta lucha espiritual haciendo el bien. Entonces, ¿cómo ser más que vencedores? Vayamos a la cita bíblica en Romanos 8:37, en la Reina Valera contemporánea, lo voy a leer. Romanos 8:37 es la cita que todos sabemos de memoria. En la Reina Valera contemporánea dice: antes, en todas estas cosas, ¿qué? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel Jesucristo que nos amó. Si somos más que vencedores por medio de Jesucristo, esa es la clave. Pero fíjense bien, este versículo tan conocido que lo sabemos muchos de memoria, tan popular entre los cristianos, somos más que vencedores, más que vencedores. Mas sin embargo, muchos cristianos no viven así. Entonces, ¿cuál es ahí? ¿Cuál es el desfasaje de esto? ¿Qué está sucediendo? Si el Señor es el que me da el poder, me da las fuerzas, tengo la palabra de verdad, tengo al Espíritu en mí. Entonces, ¿qué está pasando? Si Él me da la instrucción y es posible realizarlo de esa manera, ¿por qué muchos andamos siendo engañados y siendo vencidos por el mal que mora en mí? ¿Está claro? Está claro. Porque aquí bien claro lo dice, porque somos vencedores por medio de Jesucristo. Pero cuando nosotros queremos aferrarnos a Cristo de una mala manera, con malas motivaciones, es cuando el Señor no nos escucha. Él ya hizo todo lo necesario, mis hermanos, para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Amén. ¿Hay que hacer algo de nuestra parte para nosotros ser hijos de Dios? No. Debemos de estar convencidos en lo que Él ya hizo en la cruz. De ahí parte la fe nuestra. Todo lo hizo bien el Señor, perfecto, dice la palabra. Todo lo necesario para poder sacarnos del pecado de este mundo, para poder redimirnos. Por eso se dice su obra redentora en la cruz. Todo eso es más que suficiente para poder satisfacer la justicia de Dios y destruir el pecado. ¿Y el pecado dónde estaba? Pues en mí. En este reconocer, mis hermanos, que no soy el fariseo que se creía justificado ante Dios por lo que ya él estaba haciendo, sino de reconocer nosotros, cada uno de nosotros, que somos el publicano, ¿no? El pecador que necesita un redentor, que no merece la salvación, por eso él busca y necesita la redención del Salvador Jesús. Por eso
buscar el perdón de Dios. No como el fariseo buscaba el perdón de Dios, no. Él ya se sentía justificado por lo que él hacía. Mas sin embargo el publicano, ¿qué hacía? No, yo soy pecador, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, porque sabía que no lo merecía. Por eso buscar el perdón de Dios y así con ese corazón humillado ante Dios, arrepentido, es que se obtiene la verdadera justicia de Dios. Recibe la cruz. Pablo dice que estamos en la sangre de Cristo. La gracia de Dios entonces viene a morar en mí. El Espíritu Santo viene a mí a guiarme. ¿En dónde, mis hermanos? Desde dentro de mí. Viene con una autoridad, porque Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no con autoritarismo. No quiere Él adueñarse de lo que en verdad le pertenece, que es mi vida, su vida. Él no quiere adueñarse. Él es ya dueño de esa vida, pero Él quiere venir a vivir con nosotros como amigos. Tiene la autoridad, pero no la exige. Por eso nos ha creado a nosotros como tomadores de decisiones, mis hermanos. No nos va a quitar ese privilegio, ¿verdad? Es un privilegio. Otra manera de llamarlo es una responsabilidad de parte de cada uno de nosotros. ¿De qué? De ser a imagen y semejanza del Creador. Por eso, ante la decisión, ante la elección que debo de tomar, yo soy el que toma hacer el bien o hacer el mal. Por eso la decisión de quién es, mía. Para seguir la instrucción de Dios, mis hermanos, y hacer el bien, o sea, vencer el mal, yo debo de entender que debo de seguir la palabra de Dios. Y todos podemos decir amén a eso, ¿verdad que sí? Amén decimos. Pero volvemos de vuelta a la misma pregunta. Entonces, ¿por qué mucha gente en la iglesia es engañada? Y estando la revelación completa de Dios frente a nuestros ojos, morando el Espíritu Santo en nosotros, seguimos tomando decisiones que no vencen al mal, sino que van en pos del mal. Mis hermanos, la decisión es clara. Nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros, vivir nuestra fe en libertad. ¿Libertad de qué? De decisión. Vivirla profesándolo como todo cristiano lo hace por su boca. Soy cristiano, aleluya, gloria a Dios, honro al Señor, adoro a Dios. Yo soy discípulo de Cristo. Pero debemos empezar a tomar las decisiones, vivir nuestra fe en libertad. En nuestra libertad, como le dice ahí el libre albedrío, se dice, ¿no? En nuestra libertad tomamos esas decisiones diariamente. Diariamente usted las toma. A cada momento y en todo lugar tomamos esas decisiones. Y es ahí que la concupiscencia, recuerda esa palabra del domingo pasado, concupiscencia, y el enemigo, ¿quién es el enemigo? Satanás. Hacen estragos en la vida de los cristianos, haciendo de muchas de ellas vidas miserables. ¿Qué es una vida miserable? Una vida que no obtiene el favor de Dios. Miserable en la definición habla de desdichado, abatido, infeliz. Y yo cuando veía estas definiciones, yo me acordaba cuando yo me sentía desdichado, abatido o infeliz, o sea, miserable. Entonces yo me decía, híjole, ¿cuándo me he sentido yo desdichado? O sea, no bendecido significa así, abatido, o sea, deprimido o infeliz, sin el gozo y la paz de Dios. Y me di cuenta que eran más veces de las que yo hubiese deseado que sean. Eran más veces de las que yo hubiese deseado. Eso es la vida miserable que se deja guiar por el mal
y va en pos del mal en vez de vencer al mal. ¿No era que somos bienaventurados? Somos bienaventurados, sumamente, extremadamente bendecidos, que la palabra dichosos, como dicen algunas traducciones modernas, dichosos, que encontramos dicha, extrema alegría, extremo gozo en el Señor. Y esta es una pregunta honesta que cada uno debemos de hacernos. Cada uno se debe de hacer, porque cada uno conoce cómo se siente en el presente. Y debemos de entender que esta dicha es la que el Señor nos regala. Pero cuando nosotros nos desviamos y no ejercemos el bien que Él nos propuso a nosotros por medio de su palabra y la guía de su Espíritu, comienza el desánimo, porque no veo que se estén cumpliendo esas bendiciones. Yo veo los salmos y veo el proverbio y veo que el Señor nos llama bienaventurados y digo, pero ¿dónde está esa bendición? Yo no la encuentro. Y la pregunta sigue dando vueltas alrededor de mi mente y digo, ¿qué onda acá? ¿Qué está pasando? Pero la pregunta que hoy nos quiere hacer el Señor, ¿cómo vencer el pecado? He ahí la clave, mis hermanos. La clave no es, ¿por qué, Señor, no me bendices? ¿Por qué, Señor, estoy en tantos problemas? Sino la clave de la vida en Cristo es cómo vencer el pecado. O como dijo Pablo, cómo vencer el mal con el bien. Lo acabamos de leer, mis hermanos. El Señor nos llama y nos da una palabra de alegría, de esperanza, de gozo. En Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús que nos amó. Pues puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero no pocos cristianos, lo voy a poner de esa manera eufemística, no pocos cristianos son los que entendemos o entienden esto. Nomás muchos cristianos andan mirando como al invisible, pero literal. Miran al invisible en forma literal, miran a lo lejos, nomás andan mirando, leen la Biblia, vienen a la iglesia, miran a los hermanos, miran la obra de Dios por aquí y por allá, hablan como cristianos, tienen el vocablo de nosotros, de los cristianos. ¿Sí se ha encontrado con esa gente? Yo me he encontrado muchísimos, ¿verdad? Hay muchos que hablan, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero nomás escarbando un poquito en su vida, se va a encontrar que no está venciendo el mal con el bien, sino que está siendo vencido con el mal. Por ende, no disfruta de la dicha del favor de Dios. ¿Sí se dan cuenta ahí cómo está relacionado? Por eso la pregunta clave, mis hermanos, la pregunta de hoy, ¿cuál es? ¿Cómo vencer ese pecado? Porque mientras no lo podamos contestar en nuestras vidas, desde dentro de nosotros mismos, de cada uno de nosotros mismos, es donde vamos a estar perdiendo la batalla de la fe. La advertencia de Dios es clara y sin lugar a dudas, mis hermanos, el enemigo está dentro de nosotros y es nuestro mismo corazón. Por eso el Espíritu Santo que fue enviado a morar a nosotros, ¿por qué fue directo enviado a nosotros, a nuestro corazón? Dice, ¿por qué? Porque el corazón nuestro es el epicentro, el mero centro rollo del asunto, del problema. Por eso Dios lo envía ahí, es ahí el campo de batalla. Por eso quiero que desde ahí como general mi Espíritu Santo te guíe, mi hijito. Eso es el propósito y el plan de Dios. Pero volvemos a recalcar, no se apodera de nuestras vidas. ¿Vieron? Como se acuerdan en los años 80 que, siempre tengo un sentir y empiezan a temblar y empiezan a pasmarse ahí. Y no, el Señor me dice y como poseído. No. El Señor jamás. ¿Se acuerdan que dice, si van a hablar en lenguas ya no, vieron que no en los otros lados, ¿verdad? No paran de hablar en lengua y el pastor le dice, hermano, está desorganizando aquí la
la reunión. No, no, es el Espíritu, me está diciendo bla, 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 bla. Imagínense. Pero entonces la Biblia dice bien claro, si va a hablar en lenguas, espérese. Que sea en orden, ¿no? Que venga otro que lo interprete, que se entienda. Y yo conozco gente que habla en lenguas y ellos saben y tienen control absoluto de cuando hablan en lenguas. Tenemos que entender cuál es el problema del asunto y Dios mismo nos lo está señalando, está dentro de nosotros. Nosotros, al tomar decisiones en libertad, recargo, en libertad, hacemos esas elecciones de querer hacer la palabra de Dios y vencer al mal. Elegimos a Cristo, a la doctrina de Cristo, al pensamiento de Cristo, al mandamiento del Señor, para nosotros poder hacer el bien y ser más que vencedores, triunfar en lo espiritual. Muchos no se animan. Y eso sí lo entiendo cuando son cristianos de reciente conversión. O sea, sí lo entiendo entonces, no se animan. Pero por eso en las congregaciones les tenemos que ayudar a que den esos pasos y que vayan confiando en el Señor, que su fe vaya creciendo. Fíjate, no, tengo esto, me persigue Electra y Coppel, se juntaron contra mí, Señor. Me rodearon Electra y Coppel y ando ahí escapándome. Y le digo a mi esposa que le diga que no estoy. Y mando a mi esposa delante de mí, ¿verdad? Mas sin embargo, cuando yo me humillo ante Dios y confío en su palabra, es cuando el Señor empieza a enderezar mi vida. Porque cuando así lo planteamos nosotros, en esta libertad de elección que tenemos delante de Dios, nosotros nos planteamos en esta guerra espiritual enfrentados a Satanás, en el campo de batalla de nuestro corazón. Algunos están ahí con el caballo de guerra ahí. Y general, ¿dónde atacamos? Y el general tiene 2 cuernos y una cola y un tridente. Ni se dan cuenta que están en el ejército del enemigo haciendo el mal. Deben de ponerse en el puesto de batalla correspondiente, enfrente del enemigo, para luchar al mal y vencerlo. El Señor sabe de la tristeza que tenemos nosotros, sus hijos, y Él no se gusta de eso. Por eso tantos consejos que nos ha dejado en la Biblia. Lo triste no es las dificultades que yo estoy en medio de esa tristeza y por qué el Señor no me resuelve, sino lo triste es que somos cristianos que no sabemos resolver cuando ya el Señor nos dio todo lo necesario para poder hacerlo. Y es el diablo entonces que entra ahí en juego y hace trizas el campo de batallas nuestro, el corazón. El diablo siempre quiere distraernos y desviar nuestra atención. Nos plantea siempre esta lucha espiritual en el plano de lo terrenal, en un plano en donde no debemos de estar. Él sabe que la guerra es espiritual. El diablo sí lo sabe, ¿eh? El diablo sí sabe que la lucha es espiritual, que lo que está en juego es nuestra alma y nuestra eternidad. Él sí lo sabe. Pero los que muchas veces no lo sabemos somos nosotros, los que supuestamente somos hijos de Dios y debemos ser guiados por el general nuestro, que no debe ser el diablo, sino el Espíritu de Dios. Pero el diablo nos lleva siempre a luchar en el plano de lo material. ¿A qué me refiero con eso? Un ejemplo rápido. Tengo que trabajar para sacar adelante a mi familia. ¿Es cierto? ¿Sí o no? Amén, ¿verdad? Si no, ¿qué? Que voy a esperar que me caiga el dinero del árbol. No. Pero dice la palabra que ¿quién es el dador de todo lo bueno? ¿Qué dicen las Escrituras? Como diría el Señor, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees su palabra? Santiago 1:17, la Reina Valera, Santiago 1:17 dice,
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es uno de los versículos que nos enseña una verdad tan importante, porque tendemos a olvidar esta verdad. Y cuando lo leemos, mis hermanos, téngalo por cierto, cuando usted lo lee, este versículo, ¿qué le genera? Paz, seguridad, confianza. En la palabra de Dios para todos dice, todo lo bueno que hemos recibido, su familia, sus bienes materiales, sus experiencias, sus vivencias, todo lo que ha recibido bueno de esta vida, la misma vida, todo don perfecto que viene de arriba es de Dios, del Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. Fíjense, nunca hay cambio ni sombra. Nuestro Padre celestial es la fuente de todo lo bueno, eso es lo que nos da la confianza, nos asegura en nuestra fe, pero lo importante es de que de Él no hay sombra, de Él no sale nada malo. No hay varianza tampoco, mis hermanos. De Él no hay duda. No es que un día anda de buenas y de malas. En Él podemos confiar porque la fidelidad de Dios, su amor y su justicia siempre permanecen invariables. Están inmutables a lo largo del tiempo mismo. Y es así como nosotros podemos leer Santiago 1:17 y hallar paz y confianza y herramientas con que luchar contra el mal. Es por eso que también dicen las Escrituras, fíjense bien cómo es importante conocer el corazón de Dios. El corazón de Dios, que nos quiere dar ¿qué? Nos quiere dar bendición a nosotros. Y es importante conocer ese corazón de Dios por eso. Por eso dice la palabra en otro pasaje, en 2 Corintios 9:7, ¿qué dice? Que Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? ¿Por qué ama a Dios al dador alegre? Porque está haciendo con el mismo carácter, con la misma esencia que su Padre celestial, que su Padre que está en los cielos. Es por eso, no es porque le gusta ver cómo hacemos algo, o hacemos una buena obra, entre comillas, sino que Él le gusta ver cómo lo imitamos a Él. Como nuestros niños cuando son pequeños y vemos que están copiándonos. Lo mismo que hacemos nosotros, hacen los niños pequeños y no tan pequeños. Nos van imitando. ¿Y qué pasa cuando nosotros los vemos? ¡Ay, qué gracioso, qué bonito! Nos alegramos. Por eso el Señor dice, el dador alegre lo bendice y se gusta el Señor de eso. Porque es, qué bonito mi hijo que está imitándome. Es lo mismo que un padre. Nosotros estamos imitando a ese Dios dadivoso, generoso. Y que nadie le diga lo contrario, porque dice el proverbio que, fíjense, el hombre generoso será bendito. ¿Y quién es el generoso por esencia? Nuestro Dios. Por eso Él bendice, Él se agrada del generoso, del dadivoso, del dador alegre, porque está imitando a su Padre que está en los cielos. En los mandamientos lo podemos ver. Es el que entrega amor. ¿Se acuerdan del segundo mandamiento? El que entrega amor al prójimo es el que conoció el amor de Dios. Imita a Dios que nos amó primero. Por eso Él se alegra cuando nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, volviendo a la cuestión en donde el enemigo nos desviaba nuestros pensamientos para que en vez de andar peleando el mal, andemos luchando con el mal, andemos en pos del mal, luchando en el plano de lo material en vez de lo espiritual. Tengo que trabajar para sacar a mi familia adelante. Sí, amén. Pero sabiendo que todo lo bueno viene de Dios, que toda bendición, incluyendo el trabajo mismo, viene ¿de quién? De Dios. Cuidado con eso de decir yo me lo gané. Cuidado con decir yo me gané y por el fruto y el ardor, el sudor de mi frente tengo lo que tengo.
En Santiago 4:13 hay una historia en donde nos confronta el Señor justamente de esto, de olvidar que Él es el gran proveedor de todo lo bueno y yo me siento proveedor de lo bueno. Santiago 4:13, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Es una historia en que nos confronta. Dice así la palabra de Dios para todos. Oigan ustedes los que dicen, hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Usted tiene un trabajo, Dios lo está bendiciendo. Pero no desvíe su corazón a esta manera. Entonces, como mi trabajo es así, voy a hacer así, ya sabes, voy a ganar mucho dinero y voy a hacer lo otro. Pero dice la palabra de Dios, ustedes ni siquiera saben qué va a pasar en su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Por el contrario, siempre deberían de decir, ¿cuándo? Siempre. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa es la manera de vivir de un cristiano. Esta es la instrucción a sus hijos de Dios. Si el Señor quiere, voy a seguir trabajando. Pero si el Señor no quiere que trabaje ahí, pues tengo que dejar de trabajar. Pero entonces, ¿quién va a mantener mi familia? Pues el Señor es el proveedor. Ah, caray. ¿Cómo está eso? Y empezamos a dudar. Fíjense bien en el 16. Pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes. De vuelta sale esta palabra, orgullosos y arrogantes. Todo ese orgullo es malo. O sea, creerme yo sabio en mi propia opinión. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Y aquí viene de vuelta el enlace a la palabra que estamos viendo en Romanos. Si uno sabe hacer el bien, si yo ya tengo el consejo de Dios, porque nosotros hemos creído la palabra de Dios, o en qué ha creído usted. Si uno sabe hacer el bien, lo debe de hacer, porque si no, el pecado va a dominarlo a través de la concupiscencia, para los que recuerdan la enseñanza pasada. Volvamos al punto de inicio. La arrogancia y el orgullo hacen que borroso mi vista espiritual, y hace que mi toma de decisiones, mi elección entre el bien y el mal, se vaya nublando y desviando, y mi batalla diaria en lo espiritual vaya siendo llevado al plano de lo material, de lo temporal, de las cosas de este mundo. O sea, no es tanto la cuestión, ay, pero ese trabajo me hacía ganar tanto y ese negocio me generaba tanto y ahora, ay no, este negocio dice el Señor que no, el otro dice que no, que esto que sí, que mejor me vaya por acá. ¿Acaso el Señor quiere que sufra? ¿O acaso el Señor quiere que me vaya mal en esta vida? Claro que no, ya lo hemos visto. El Señor quiere mi obediencia, el Señor quiere que a través de esa obediencia que emana del corazón, tomemos las decisiones que hagan el bien y venzan el mal. Que si debo tomar una, entre comillas, pérdida para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo cuesta eso a veces? ¿Qué es una pérdida? No, por ejemplo, el domingo o un día de reunión. No, porque ese día salgo a vender tamales. Perdón si alguien vende tamales, pero bueno, me salió ese ejemplo. Salgo a vender tamales y es el día que más me compran. Bueno, gloria a Dios. Pero digamos que pasaron décadas y sus niños que estaban chiquititos, vieron que los niños eran bien sensibles cuando son chiquitos, y dicen gloria a Dios y son bien sensibles a la palabra, pero van creciendo. Y yo los enseño a vender tamales. ¿No? Y la palabra de Dios, yo digo que soy cristiano, y digo, bueno, ahí la palabra de Dios, gloria a Dios, Dios nos guarda. Y yo estoy en el mercadito vendiendo tamales, no en la congregación. ¿Usted cree que mis hijos, cómo van a crecer? ¿Con el amor de Cristo en el corazón de ellos? Pues claro que no.
Esa pérdida que yo decía que iba a perder por no vender los domingos los tamales, en verdad fue una pérdida espiritual, que el diablo engañó mi alma y yo con mi corazón engañoso me dejé seducir por la concupiscencia. Entonces, ¿en verdad era una pérdida? Claro, materialmente lo veía como una pérdida, pero espiritualmente no lo era. Aquí lo importante es cuál es la voluntad de Dios y no cuál es lo que yo pienso que está bien. Otros ejemplos con relación al trabajo, porque el trabajo siempre es el que nos va ahí como que, especialmente a los hombres. Deja ese trabajo donde tu jefe y tu compañero de trabajo andan todo el tiempo con mordidas, sobornos. ¿Alguien tuvo un trabajo de ese estilo? En donde tenía que, por recibir dinero ilegal, vamos a llamarlo de esa manera, por debajo del agua. Y uno decía, no puedo, es que de aquí vivimos y si salgo de esto, ¿cómo voy a vivir? Si dejo mi trabajo, ¿quién va a sostener a mi familia? Volvemos a Santiago 4. ¿Quién era? Yo hago negocios y hago esto y voy a ganar así y de ahí voy a sacar para las diezmos y ofrendas y ya con eso ya quedé a tablas con el Señor y sigo y ahí hago esto y lo otro. Cuando nunca yo, mis hermanos, quiero ver por el bien que Dios me pone en mi vida, nunca voy a poder vencer el mal, mis hermanos. Nunca creí que el Señor sostenía mi familia y yo me creía sostenedor de mi familia. No, hablo por mí, la verdad que hablo por mí, así yo era. Entonces, por todas estas malas decisiones que tomamos, mis hermanos, que salen ¿de dónde? De mí. ¿De dónde salen? De mí, de mi corazón. Mientras seguimos mirando al invisible, porque está bien invisible el Señor en nuestras vidas. Sigamos mirando a lo lejos, dice el diablo. Está allá a lo lejos. Y el enemigo haciendo estragos acá en lo cerca, en mi corazón. Porque nunca entendí el corazón de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Por eso dejé que en mi corazón, que en el campo de batalla, en donde Él quería, el Señor decía, ahí lúchale, ahí presenta batalla. Con armas espirituales, cantando cánticos espirituales al Señor. Pero no, yo no tenía, aquí no está la lucha es, yo soy cristiano, por eso miro como al invisible. Algún día yo hice buenas obras como aquel fariseo y cuando me muera, no quiero morirme, pero ni modo, tengo que morirme. Cuando me muera, bueno, ya por todo lo que hice, pues voy a ir con el Señor. Y ahí pues ya tengo una eternidad para ponerme a cuentas con el Señor. ¿Quién le dijo eso? Pero muchos cristianos así piensan. Ya veré, mañana. Cuando la palabra que leímos decía que mañana yo no sé qué voy a pasar en mi vida. Nunca entendí el corazón de Dios. Que dice, ¿se acuerdan Mateo 15, 19? No lo busque, dice... Mateo 15, 19 dice, porque, ¿dónde dice el Señor que sale? Porque del corazón salen los malos deseos. ¿De dónde salen los malos deseos? Del corazón. Claro, el diablo también tiene malos deseos, él quiere destruir mi vida. Pero si yo presento batalla, en el campo de batalla de mi corazón, al diablo, yo voy a poder vencer el mal con el bien. Porque entiendo que desde mi corazón salen los malos deseos. La semana pasada el Señor nos exhortó respecto a de dónde viene la tentación. ¿Recuerdan el título? ¿De dónde viene la tentación? Y dijimos que la tentación representa esta lucha espiritual, porque es la tentación, la prueba, el examen, el presentarse en el campo de batalla y que yo debo ¿de qué? Salir victorioso, más que vencedor, superarlo, ser aprobado. Para no ser que reprobado que delante de Dios y caer en muerte espiritual. Si vayamos de vuelta al pasaje del domingo pasado, porque es importante, mis hermanos, ahí en Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago 1, 12, en la Reina Valera contemporánea, lo voy a leer.
Dice así la palabra de Dios: dichoso, ahí está, dichoso, bienaventurado, el que hace frente a la tentación, el que se presenta al campo de batalla espiritual. Porque pasada la prueba se hace acreedor de ¿qué cosa? De la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que esos malos deseos de dónde salen? De mi corazón. Y en la Reina Valera 1960 dice la concupiscencia. Los malos deseos, ¿qué es? La concupiscencia. El fruto de la concupiscencia, de esos malos deseos, una vez que yo ya me dejé vencer, me puse en el campo de batalla, ni me presenté al campo de batalla o me puse con el del lado del enemigo, el fruto de aquello es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, dice que es la muerte. Cada pecado no confesado, ¿qué es? La muerte. Queridos hermanos míos, no se equivoquen. Si hay algo que me puedo equivocar en el Señor, pues hay muchas cosas. No somos perfectos, pero aquí no debemos de equivocarnos. Por eso es el énfasis. Aquí la palabra de Dios mismo dice, no se equivoquen, no erréis. No erremos en esto, dice. ¿Por qué? Porque de esto depende nuestra corona de vida. Toda buena dádiva, y aquí viene el pasaje que citamos antes, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en que no hay cambio, siempre permanece firme y fiel a su palabra, ni sombra de variación, nunca hay maldad en él. Porque esos malos deseos que salen de mí, de mi corazón, esa concupiscencia o los anhelos de lo prohibido por Dios, de lo que Dios dice no hagan, si los dejamos ahí en nuestro corazón, ¿qué dijimos? Esos no van a quedarse ahí tranquilitos. Son como los niños, son bien inquietos. No se quedan quietecitos, jamás. Como dijo el Señor, saldrán de nuestro corazón. Siempre van a querer salir de nuestro corazón, que es una manera poética de decirlo así, por decirlo de una manera, de que van a traducirse en malas decisiones. Y esas decisiones, ¿qué llevan? Las decisiones son ¿qué? Para acción. Son acciones nuestras. Y una vez realizada esa acción, se manifiestan en pecado. Homicidios, adulterio, fornicación, perversión inmoral, sexual, robo, mentiras, calumnias, falsos testimonios, blasfemias, etcétera, etcétera. Todo eso, el fruto del pecado. Entonces, acordémonos bien, no viene la tentación de Dios, así que dejemos de echarle la culpa a Dios de nuestros malas aventuranzas, de no ser bienaventurados. Y tampoco viene del diablo. Él está atacándonos, sí. Está ejerciendo como lo que hoy se dice y fácilmente podemos reconocer como un influencer. Él es un influencer del mal. Pero si yo cierro el TikTok del diablo, cierro su TikTok, cierro su Instagram, ya, no lo voy a escuchar. Porque él permanece gritando para desviarnos y llevar, dijimos, la lucha espiritual al plano de lo terrenal. Por eso no quiere que nosotros nos desviemos. El Señor no quiere que nos desviemos y llegamos siempre, porque llegamos siempre a la muerte a través del pecado que se generan en nuestra concupiscencia. Si dejamos la concupiscencia sin tratar en nuestro corazón, siempre va a salir. Es un principio, siempre. Entonces, ahí el campo de batalla donde yo debo de plantar cara, debo de presentarme en la batalla y no sacarle la vuelta, es
justamente ahí, en la concupiscencia de mi corazón, cuando los malos deseos surjan en mi corazón. Pero nunca me voy a presentar, mis hermanos, y acuérdese bien, nunca yo me voy a presentar a ese campo de batalla si no tengo la convicción de que es necesario hacerlo. Decía un general del ejército, no es importante su nombre, pero decía así, que un soldado convencido de los principios por los que él lucha, un soldado que está convencido de que tiene que defender a su familia, ¿verdad? Así dicen, ¿verdad? Él tiene que defender a su familia, tiene que presentar batalla y luchar contra el enemigo extranjero para proteger la nación en donde vive su familia y sus intereses personales. Entonces decía que un soldado convencido de esos principios lucha mejor que 1000 mercenarios. ¿Qué son los mercenarios? Los que andan porque le pagan. Porque el soldado de convicciones férreas no tiene miedo a la muerte, decía. ¿Qué no tiene miedo? A la muerte. Y decía que lucha hasta el final por eso. No le importa morir, porque él tiene los principios bien aferrados en su corazón. Estas características que decía este general, ¿no le recuerdan a algo? Claro, a nosotros. Así debemos de ser nosotros. Vayamos todos juntos a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3 en la Reina Valera contemporánea. Dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo: tú por tu parte sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre, no evita. ¿Se dan cuenta? No dice evita, porque eso no te va a ayudar. No es conveniente para un pastor, un cristiano, un hijo de Dios que sufra penalidades. Así que no, tú eres el ungido de Dios. No debe de sufrir penalidades. No debe de sufrir en esta vida. ¿Dice eso? No, sufre penalidades. ¿Qué son las penalidades? La traducción es sufrimientos. Sufre las tribulaciones de la vida. Lo que todo buen soldado va a pasar por estar en el campo de batalla. No cualquier sufrimiento, sino que sufrimiento por estar luchando en el campo de batalla, por haber sido valiente, firme en su convicción y presentar pelea. Todo lo que este buen soldado va a pasar en ese campo de batalla, ¿qué va a pasar? Que le van a herir, que lo van a agraviar, le van a tirar una piedra, si era antes o ahora un balazo, yo qué sé, que se puede salir herido, que tiene que ayudar a un compañero que está herido, etcétera. Y sigue la palabra en el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Si eres soldado, eres militar, no eres civil, significa eso. Por eso no puedes estar viendo principalmente por las cosas de la vida civil, ¿verdad? Los soldados no se involucran en las cosas de la vida civil. Bueno, aquí en México varios gobiernos han llamado a los militares a estar en la calle por toda la violencia que hay. De hecho, eso generalmente no se da. La vida civil está dentro de lo que rige la policía, por ejemplo, ¿no? La policía rige esa vida, digamos, controla y protege. Los soldados tienen que ver con el enemigo externo, Por eso ellos no deben de involucrarse en la vida civil, sino estar primeramente y principalmente viendo por la vida militar. Y la militancia habla de nuestra vida en Jesús, porque bien claro, la analogía es con nosotros, con los hijos de Dios. Somos soldados de Cristo. Debemos de presentarnos a la batalla espiritual. Por eso el apóstol Pablo, esa es la analogía que hace. Somos soldados en Cristo y nuestra militancia está dentro ¿de qué? Del ejército. No está en medio
del cotidiano de los civiles. Esa es la palabra de Dios aquí. Pero para hacerlo y no huir despavoridos al primer grito de guerra del otro lado, al primer bombazo. ¿Alguien escuchó, a ver, de cerca un disparo? ¿Quién escuchó un disparo? Bueno, muchos. Aquí, los que venimos aquí, los miércoles, ya 2 veces escuchamos aquí, ¿verdad? La AK-47. Y pues sí, había una persona muerta aquí. 2 veces hubo tiroteos aquí en medio en los miércoles en la noche. Y realmente un disparo suena fuerte. No es como en las películas que ve pa, pum, 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 y usted está ahí divertido, ¿no? Suena fuerte, y si está uno cerca, el oído se le queda, ¿vieron? ¡Pip! Así, se le queda así, con un arma corta incluso. Por eso, cuando empiezan las batallas espiritual, mis hermanos, los sonidos son rimbombantes. Y el cristiano puede solamente permanecer sin huir despavorido a través de la convicción que tiene. ¿Y cuál es la convicción? Y con eso quiero cerrar. ¿Cuál es esa convicción que debe tener el cristiano? Está basado en su fe. Hebreos 11:1, todos conocemos esta cita en la Reina Valera. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Esperamos en qué? En las promesas de Jesús. La convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos de lo que ya hizo Jesús. Nosotros no fuimos testigos presenciales. No estuvimos ahí en la cruz enfrente viéndolo morir. No estuvimos el día de la resurrección tampoco, pero lo leímos en la palabra de Dios y nos convencimos. Somos gente convencida por la palabra de Dios. Eso es fe. Ahora sí, es ver a lo invisible, pero no a lo lejos, sino en el corazón. Porque ahí está el Espíritu de Dios guiándonos. Listo y dispuesto está el Espíritu de Dios para tendernos su mano, ayudarnos y llevarnos al campo de batalla. Mientras explotan las bombas y pasan silbando las balas cerca de la cabeza, el Espíritu de Dios es el que nos va a guiar sin ningún problema. Vamos a terminar con la frase, el texto que empezamos hoy, 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Y dice así en la Reina Valera contemporánea: hermanos amados de Dios, sabemos que Él nos ha escogido, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes siempre buscamos su propio bien. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos. Sufrimos las penalidades y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y aún a pesar de las penalidades, de la batalla espiritual, permanecimos imitando al Señor. ¿Por qué? Porque esas palabras para nosotros no fueron simples palabras como cualquier libro que leemos, sino palabras de poder en el Espíritu Santo. Y eso es lo que permanece en nuestra convicción, mis hermanos. Sin convicción de querer hacer la voluntad de Dios, de estar convencidos de que cuando se me enfrenta una situación, yo estoy convencido. Ahí está el joven. Y no tan joven, se le presenta a la mujer seductora. ¿Y qué hace ese joven? Cristiano. Estoy hablando de gente cristiana, Sabe que no debe de ni acercarse, sabe que debe de huir de ese lugar. ¿Pero qué hace? Hola, joven, ¿dónde? ¿Qué esto? Ay, qué bonito reloj. ¿Y qué dices esto? Y dices, sí, hola, ¿cómo te ves? Ay, la voy a evangelizar, Señor. Dame fuerza, Señor. Después, Señor, ¿por qué estoy acá en la cama? Y se dan cuenta, mis hermanos, hay que tener cuidado y hay que saber lo que la palabra del Señor nos dice. Es bien claro. El mal mora en nosotros y la decisión está en nosotros. ¿Qué vamos a ejercer?
¿Cómo el joven puede decirle no a esa mujer? A esa mujer que lo está seduciendo. ¿Cómo le puede decir no? Por convicción, mis hermanos. A esa persona que está batallando con el alcohol, cosa que yo tuve años batallando con eso. ¿Cómo pude yo de repente decir, ya no, se acabó, aquí se acabó? Por convicción. Claro, decimos, es por fe, claro, pero la fe, como leímos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es convicción. Estar convencidos de que lo que está escrito en la palabra tiene poder de Dios. No es una mera instrucción, no es la ley. La Constitución mexicana dice que si hago esto me va a ir mal, que voy a ir a la cárcel tantos días. No se trata de eso. Se trata de estar convencidos de que estoy haciendo lo que agrada a Dios y que eso lleva implícito el poder de Dios, porque el poder de Dios está listo ahí, prendido para tratar de bendecirme. Cuando yo venza el mal con el bien. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy hemos visto una verdad, un principio que tú quieres que sepamos, que no quieres que erremos, que nos equivoquemos en esto, porque de esto depende la vida misma. La vida nuestra como tus hijos y el no quedar tendidos en el desierto, mi Dios. Señor, ayúdanos, porque ya sabemos que sin tu ayuda, sin tu guía, nada podemos hacer, nada somos. Pero ahora sabemos y entendemos, mi Dios, de que no debo de engañarme en mi propia sabiduría, en mi sabiduría humana, sino que debo de confiar y estar convencidos de lo que tú nos dices es mucho mejor para mi vida, aunque no lo entienda en este momento, aunque vea una pérdida material, momentánea, temporal en mi vida, aun cuando me duela en lo físico y esté sufriendo esa penalidad por ser tu soldado. Señor, yo sé que hallaré tu gracia y tu bendición cuando yo venza el mal que mora en mí, convencido de que lo que tú nos dices, tu palabra permanece para siempre y es invariable y no tiene oscuridad ni sombra. Es ahí, Señor, en esa convicción, mi Dios, que yo voy a permanecer corriendo la carrera, luchando y presentándome en la batalla espiritual, sin darle la vuelta, sino enfrentando a cada uno de esos demonios, de esos males, de esas situaciones, de esas tentaciones, y las voy a enfrentar, no dejando salir la concupiscencia, lo que mi corazón malo y desea, sino siendo obediente, sujetando ese mal deseo que mora en mí a través de tu palabra que nos limpia y nos da libertad nueva en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, mi guía, mi Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que Dios les dé convicción para vencer el mal. Dios les bendiga. Bendiga ahora a su hermano.